Hola, ¿cómo están todos y todas? Y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Nido Vacío. Mi nombre es Diego Bazán y como siempre los voy a acompañar en la próxima hora. Hoy día vamos a reflexionar sobre un tema muy interesante que a veces nos preocupa mucho, y por qué no, que se trata respecto del dinero en esta etapa de la vida, cuando ya tenemos 50, 60, 70 años. Así que vamos a conversar sobre un tema que no es menor y que muchas veces nos quita el sueño, porque nos hacemos preguntas, muchas preguntas. ¿Me alcanzará o me alcanza el dinero para vivir? ¿Tengo lo suficiente para no depender de nadie? ¿O tal vez me puedo dar un gusto sin sentir culpa? En definitiva, lo que nos pasa es hasta qué punto el dinero es libertad y cuándo se vuelve una preocupación constante. Claro que es un tema, sobre todo a esta edad y sobre todo cuando estamos preocupados de nuestro futuro y de cómo vamos a vivir, con qué nos vamos a alimentar, con qué vamos a mantener nuestra vida. Y por otro lado, tampoco nos interesa depender de nadie. Ya hemos hablado tantas veces que nuestra generación tendrá prácticamente otra vida más, gracias al que se ha ido postergando la mortalidad y cada vez vivimos más tiempo. Entonces el dinero se convierte en un tema mucho más importante o tal vez más trascendental o tal vez de más preocupación. Entonces empezamos a preguntarnos, y está bien y es normal, ¿cuál va a ser nuestra relación con el dinero? ¿O cuál es nuestra relación con el dinero una vez que ya estamos retirados? La verdad que cuando éramos jóvenes, de alguna manera el dinero era para avanzar. Es decir, uno ganaba dinero, ¿cierto?, para comprarse un auto, tal vez poder pagar el pie de una casa, un departamento, viajar, etcétera. El dinero uno lo veía como un aspecto más como un elemento más para progresar. Pero cuando va pasando el tiempo y estamos llegando a nuestra edad, va cambiando la visión porque ya pasamos esa etapa. Entonces, de alguna manera, el dinero se convierte en otra cosa. Se convierte tal vez en seguridad, en tranquilidad y en muchos casos, yo diría la gran mayoría de los casos, en una fuente de ansiedad permanente de qué voy a hacer con el dinero, y nos hacemos las preguntas que tradicionalmente aparecen, que es justamente relacionado con la falta o no del dinero. Algunos lo ven como la llave de la libertad, es decir, ya me retiro, a lo mejor he logrado hacer de una pensión que me alcanza para vivir o de alguna renta que me alcanza para vivir, y ahora dicen, yo puedo viajar, puedo disfrutar y pasarlo bien. Sabemos que no todos tienen o han tenido tal vez ese orden, esa suerte, llámenlo como quieran, que han logrado tener lo suficiente en la etapa madura como para poder retirarse y poder disfrutarla plenamente con el dinero que han acumulado. Para otros, sobre todo la gran mayoría que han vivido con lo justo toda la vida, el dinero es una preocupación diaria. Para la mayoría, en realidad. Y nos hacemos preguntas como, ¿alcanzará la pensión? ¿Mi jubilación será suficiente? ¿Y si me enfermo, tendré el dinero para enfrentar esas enfermedades? ¿Y si ya no puedo trabajar más? Son preguntas que están presentes cuando ya pasamos los 50, los 60 o cuando ya estamos en los 70 años. Y son preguntas naturales. Porque no queremos depender de nadie para que nos resuelvan nuestros problemas. Pero también es cierto que no podemos enfrentar a esa realidad dura. En Chile lo sabemos porque está permanentemente presente el problema de las pensiones, que no siempre alcanzan. Por eso muchos siguen trabajando en algo, como vendedores, arriendan piezas en su casa que a lo mejor ya está pagada, haciendo cursos, clases, talleres, etcétera. Y uno se pregunta, ¿eso será falta de éxito? ¿Eso será un fracaso tal vez, tener que seguir trabajando a pesar de que ya estás en la edad en que debieras estar retirado y sin hacer nada? ¿Puede ser?
puede ser que se sienta de esa manera. Pero yo creo que en definitiva es más otra palabra. Yo usaría otra palabra, que es resiliencia. Que es esa capacidad de adaptarse y poder enfrentar, ¿cierto?, los desafíos y los problemas que nos pone la vida y salir airoso detrás de eso. Lo importante es que el dinero no es solo material, no es el dinero en sí mismo, también es un tema emocional. Hay veces que una persona puede estar tranquila financieramente y se quiere dar un gusto, ir a un restaurante y comer bien, comer rico, que lo atiendan, un viaje, un buen perfume, y hay personas que sienten culpa al hacer eso. Es como que no hubiera justificación para gastar el dinero que te has ganado y que tienes derecho a usarlo. Y dicen, no, ¿cómo voy a gastar en mí? Pero darse un gusto, por ejemplo, no es despilfarrar, en ningún caso. A veces un gusto pequeño te devuelve la dignidad, el entusiasmo. Incluso en aquellas personas que están con el justo. Recordemos que mañana a lo mejor puede suceder algo y te puedes morir. Disfruta la vida. Aprendamos a disfrutar el momento, aunque tengamos poco. Porque créeme, la mayoría tiene poco y la gran mayoría vive al justo. Pero eso no significa que no sigamos con felicidad. Claro que hay que pelearla para ganar más. Y por eso este programa ha insistido y va a seguir insistiendo, porque sabemos lo que va a suceder en 10, 15 o 20 años más con nuestra generación, en que vamos a estar obligados a seguir trabajando. Y uno frente a las obligaciones, o frente a los problemas, o frente a las barreras, tiene dos posibilidades. O se pone a regañar y a alegar, o busca una solución. Porque nadie más, yo soy un convencido, la va a buscar por ti. Y por lo tanto, empezamos desde ahora a insistir en nuestro programa El Nido Vacío, que tenemos la oportunidad hoy día de aprender nuevos oficios, complementar lo que ya sabemos y poder seguir trabajando en cosas que a lo mejor nos satisfacen y nos gustan, y además obtener dinero y complementarlo tal vez con una pensión baja. Va a suceder en los 10, 15 o 20 años que vienen, en que nuestra generación va a ser de tal cantidad de personas que las empresas van a tener que seguir contratándonos, porque la cantidad de personas que van a estar en edad de producir o de trabajar va a ser muy poca. Eso es una realidad. Entonces, cuando hablamos de la situación del dinero y si nos ponemos con la idea de que lo más probable es que estemos obligados a trabajar incluso aunque la pensión nos alcance, ¿por qué? Porque si no, no va a haber gente suficiente para producir. Bueno, si esa es la realidad que se viene, que les ha costado mucho reconocerlos a las autoridades, a los gobernantes, y que recién ahora están pensando, si esa realidad es la que viene, bueno, empecemos desde ahora a buscar un nuevo oficio y aprender nuevas habilidades. Hay mucho que hacer. Y además, no solo te va a producir dinero, sino que además vas a llenar los espacios de tiempo que van quedando justamente cuando el nido se vacía. Entonces, cuando hablamos de darnos un gusto, con aquellos dineros que producimos y produjimos con mucho esfuerzo, creo que está bien. Creo que está bien. En ningún caso tienes que tener cargo de conciencia por eso. En ningún caso tienes que sentirte despilfarrando. Disfruta la vida, aunque tengas que trabajar. Pero también en la vida, cuando uno trabaja, tiene dos alternativas: o lo hace con agrado o lo hace con desagrado. Creo que hay que hacerlo con agrado. Lo único que yo puedo decir que es más complicado de todo es la salud. Y para eso también, vida sana, preocuparse del peso, preocuparse de las revisiones anuales, acercarse al doctor para ir año a año regulando y viendo cómo nos encontramos físicamente. Entonces, por ejemplo, y escuché un caso por ahí, una persona que con su primera pensión fue y se compró un café, el mejor café, fue y se sentó en una cafetería y se tomó para él el que sentía era el mejor café de su vida y que nunca se había dado el gusto de tomárselo, y sintió que se lo merecía. Eso vale más que 1000 consejos financieros, eso vale más que todo lo que hemos hablado. También están los que no sueltan el dinero por miedo, y está bien.
Yo tengo ese problema, por ejemplo, me cuesta mucho gastar en cosas porque siempre tengo el temor de que me va a faltar. Tal vez porque en algún momento como empresario sí me faltó y mucho. Y sufrí mucho en ese momento y sufrió mucho mi familia. Y tal vez esa experiencia me hace ser una persona que protege mucho el dinero y no gasta. No soy de tener grandes vehículos, al contrario. No soy de tener grandes gastos, al contrario. Pero tal vez debiera hacer un esfuerzo mayor por disfrutar más lo que he logrado. Aquellas personas que guardan y viven con miedo a quedarse sin nada, también es un problema, y un problema que tienen que superar, porque si no, no disfrutan la vida. ¿Hay que ser responsables? Claro que sí, pero también hay que preguntarse, ¿estoy viviendo o solo sobreviviendo? No, del momento que estamos con vida estamos viviendo, y eso es lo importante. Entonces, ¿qué hacer con el dinero en esta etapa? No hay una receta mágica, pero sí podemos dar algunas ideas. Sin duda alguna, aprender a hacer un presupuesto, ¿ya? Y saber en qué se gasta y en qué no se puede gastar, y ser realista de acuerdo al ingreso que tienes. Darse uno que otro gusto sin ninguna culpa. Por favor, señora, señor, usted ya no está obligado a mantener a nadie más que usted mismo. Eso es así. Claro que uno le echa más, de repente le tiene que echar una manito a los hijos, porque cuando lo están pasando mal, y cuando uno lo pasó mal, también le habría gustado que su padre y su madre lo ayudara. Eso es así. Pero la primera obligación es con usted mismo, señor, señora, en serio. Si puede compartir un poco con otro, invita a un hijo por último a comer rico, le regala algo a un nieto o una nieta, haga cosas de ese tipo si quiere usted ayudar y además hacer sentir bien a gente que es parte de su familia. Y sin duda alguna, busquen nuevas fuentes de ingresos en un nuevo trabajo part-time. Hoy día hay muchos trabajos que se pueden hacer desde la casa a través justamente de Internet. Es cosa de que se acerca a sus municipalidades, sus cajas de compensación, etcétera. Todos están dictando charlas, cursos, talleres, justamente para que los mayores de 50, 60, 70 años aprendan nuevas habilidades y puedan tener nuevos ingresos en un horario cómodo, desde la comodidad de su hogar, etcétera. La libertad financiera, en resumen, no es tener millones, es sentir que tienes lo suficiente para vivir bien y en paz. Cuando uno se concentra en eso, creo que la angustia baja, incluso tal vez desaparece. Lo importante es sentir que aunque no tengo tanto, tengo lo suficiente y tengo lo que necesito, y lo más importante es que nadie me apura a ganar más. Esta ha sido la reflexión. Vamos a continuar de hoy. Hemos hablado sobre el dinero, espero que les haya gustado y vamos a ir a una pausa y volvemos con nuestra panelista del día de hoy, la abogada Claudia Melo, que tenemos temas relacionados con familia. Nos vemos en unos segundos más.
Nunca es tarde para lograr lo que anhelas. Taller Meta Business. Más inteligencia artificial. Impacta y escala. Dirigido a mayores de 50 años, que desean crecer, vender más o darse a conocer. Un taller creado por Diego Bazán y que enseña en vivo. Basado en su experiencia de más de 20 años. Haz tus consultas en el WhatsApp 569 5205 93 66. Bueno, estamos de vuelta de unos segundos de una pausa comercial con nuestros queridos auspiciadores y justamente la panelista que tenemos invitada el día de hoy es una de las auspiciadoras. La abogada experta en Derecho de Familia, Claudia Melo, que nos acompaña hoy día, así que hagámosla pasar inmediatamente. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Claudia? Qué gusto saludarte siempre. Igual, sí, pues ya se nos había pasado el tiempo de vernos y pasó volando. Claro que sí. Oye, ¿cómo está el tiempo por allá? Nublado y helado. Ya el otoño se hace sentir, Sí, y yo ¿cierto? soy un ser humano de sol. Modo lagartija es lo que más amo, así que el invierno me complica. Oye, Claudita, bueno, hoy día vamos a hablar, de acuerdo a lo que tú misma has enviado, sobre la ley 19.947, que me imagino que es la ley de divorcio. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Sí. Oye, voy a hacer un reclamo formal a este programa. Oh. Porque resulta que el resto de los panelistas hablan cosas súper agradables. Hablan de literatura, de club de lectura, de ejercicio y movilidad, de reparación de, oye, el programa con este compañero panelista de reparación de equipos de los 70 No, y los 80. increíble. Estupendo, maravilloso, me acordaba de esos autos con llenos de botones y dije, yo voy a hablar de derecho, de la cosa fome, triste, dolorosa, y más encima voy a tocar un tema complejo, Complicado, de las súper. separaciones de parejas, qué hacemos con los hijos, cómo sobrellevamos esta nueva etapa donde comenzamos a lo mejor una nueva vida en un hogar distinto, cada uno en su propio hogar nuevo, y qué hacemos con los hijos, cómo llevamos este proceso legal de una forma más amistosa, menos dolorosa y traumática, para quienes en realidad lo pueden resentir un poco más, que son ciertos los hijos, las hijas, niños, niñas, adolescentes, que siempre es un paso doloroso Temazo, el poder sí. contárselo, ¿cierto? Ahora, así que me voy a poner en tono de abogada. bien, me parece. Yo creo que nunca te he visto con anteojos. Oye, es que sí, estos lentes se me rompieron mis lentes, pero estos lentes son antirreflejo pantalla azul. Yo todavía, pese a que tengo 52 años, no uso de presbicia. Así que le saco cita a todo el mundo, pero estos son antirreflejos, porque paso todo el día en la pantalla. Así que eso. Oye, Diego, bueno, vamos a hablar del divorcio. Yo tengo aquí un documento que me mandaste tú que tiene varios puntos y habla de los distintos tipos de divorcio, digamos, de mutuo acuerdo, unilateral, divorcio culpa. Ese me llama mucho la atención, y bien terrible además por las razones que están expuestas ahí. sí. Veamos así rápidamente cuáles son. Tengo mi tablet con mi torpedo, porque por supuesto que la memoria a veces es frágil. Sí, no, yo tengo una pantalla ahí. Yo ahí no Muy me complico bien. en decirlo, que tengo una pantalla, Teleprompter. aquí un computador y voy revisando, porque si no es imposible. No es mucho. Oye, tú decías la ley 19.947. La 19.947, más que la ley de divorcio, es la ley de matrimonio civil, ¿ya? Y dentro de esta ley de matrimonio
se modificó la ley porque antiguamente no se podía uno divorciar, aunque existía un tipo de divorcio en la ley, era algo muy diferente y en esa época la gente se anulaba, ¿cierto? Y se anulaba haciendo una ficción que era una mentira, porque uno decía que se había casado ante un oficial de registro civil incompetente. ¿Eso qué significaba? Que si yo vivía en la comuna de Ñuñoa y el novio vivía en Providencia, nos podíamos casar o en Ñuñoa o en Providencia, pero iban y se casaban en Maipú. Entonces después alegaban la nulidad del matrimonio por haberse casado en una comuna diferente a sus domicilios. Bueno, yo te voy a contar que yo fui testigo de un amigo mío cuando se casó y después cuando se separó, divorció de esa manera. Me pidió que fuera testigo. Entonces fui al tribunal y era una jueza. Entonces yo le dije, mire señora jueza, yo voy a ser testigo de mi amigo por incompetencia justamente del oficial de registro civil. Pero eso es mentira. Por favor, dígale que no se separe porque son un matrimonio maravilloso. Yo no entiendo por qué la jueza quedó toda descolocada y me dijo, oiga, bueno, pues si la cosa me empezó a calmar, porque de verdad era un matrimonio muy bonito y nunca entendí. Bueno, después supe de mis mejores amigos, así que en realidad tenían que divorciarse, había un problema ahí entre ellos complejo. Habían otras razones que uno a veces no Exactamente. Conoce. Pero la jueza me decía, pucha, hay que hacerlo, ¿no? Exacto, y en eso los jueces sabían que les estaban mintiendo. Claro. Y habían jueces que no otorgaban los divorcios o las nulidades. Entonces, cuando uno presentaba estas demandas y te caía en el tribunal 10, por ejemplo, te decían, no, ahí estamos perdidos porque ese juez no da las nulidades. Entonces se retiraba la demanda y se volvía a presentar y uno veía que tribunales estaban de turno esa semana para presentar demanda. Y después esto se tenía que ir a ratificar a la Corte, y en la Corte había que perseguir a otro funcionario que movía la causa según la sala y la conformación de los ministros para que acogieran esta nulidad de matrimonio, porque también era cuchufleteada, pues entonces como era cuchufleteada había que tener ministros que les diera lo mismo que les estaban engañando por la causal que se estaba separando esta pareja. Bueno, a raíz de todo este chamullo legal que se orquestaba en distintos lados, en los juzgados civiles en esa época, después con la Corte, con los distintos funcionarios, finalmente logramos llegar en el año 2004 a tener, después de muchos tiras y aflojas, una nueva ley de matrimonio civil donde se establecieron estas causales de divorcio y se regularon al menos 3 tipos de divorcio. Y aquí es donde nos enfrentamos a este divorcio de mutuo acuerdo, a un divorcio unilateral y a este divorcio por culpa que te llamó la atención a ti. Ahora, el divorcio de mutuo acuerdo, como bien dice su palabra, es una de las formas de que las parejas puedan presentar una demanda de divorcio estando los dos de acuerdo en poner término a este matrimonio. Sin embargo, tienen que regular, porque la ley así establece, un acuerdo regulatorio de materias que sean atingentes a los hijos y a los cónyuges. Entonces aquí a veces donde se nos cae el divorcio de mutuo acuerdo. Entonces hay que regular en este acuerdo regulatorio que la ley habla de que se debe acompañar un acuerdo y que el juez declara completo y suficiente. El juez es el que declara el acuerdo completo y suficiente y no se acompaña un acuerdo completo y suficiente, porque hay colegas que le ponen así el título, yo soy muy rigurosa y le pongo acuerdo regulatorio. Y ahí regulamos alimentos, el régimen comunicacional o llamadas antiguamente visitas y el cuidado personal, ¿ya? Eso en relación a los hijos. Y en relación a los cónyuges, tenemos esta nueva figura jurídica, una nueva institución que se llama la compensación económica. Y la compensación económica es una cantidad de dinero o de bienes que se pueden pactar ahí,
porque uno de los cónyuges se dedicó al cuidado exclusivo de los hijos, del hogar común, y dejó de trabajar. Y eso le generó un perjuicio económico porque no tiene jubilación, por ejemplo. Su marido tuvo acceso a ahorrar y tener la posibilidad, por ejemplo, de comprar una casa, y la cónyuge se empobreció económicamente y eso le genera un perjuicio económico. Entonces, en este divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges podrían regular y establecer una compensación económica cuando la mujer no trabajó por dedicarse al cuidado exclusivo. Eso que es Ahora, importante en la nueva ley, ¿ya? Porque la verdad es que se reconoce el aporte, si no material, en el patrimonio familiar, en el fondo en el patrimonio del marido, en este caso el esposo. Se reconoce el aporte por el hecho de haberse dedicado justamente a la tremenda tarea y al tremendo trabajo que es llevar una casa con hijos, etcétera. Y mientras el hombre que estaba felizmente trabajando, y digo felizmente trabajando, ganando plata, haciéndose sus ahorros y sus cosas, antiguamente quedaban muy desvalidas las mujeres. Y a mí me consta ver mamás de amigos míos que hoy día tienen 85, 90 años, cómo la pelaron o cómo pelaron el ajo después de separarse de sus maridos, que las dejaron absolutamente en la calle. Exacto. Esa injusticia y desigualdad que existía en relación a generaciones que a lo mejor las mujeres no estaban acostumbradas a realizar una actividad laboral remunerada fuera del hogar, porque la actividad laboral dentro del hogar, que es interminable, es agotadora, no tiene lamentablemente ninguna retribución, ni reconocimiento, seamos súper sinceros, porque podemos llegar a una casa que está impecable, con comida rica, con almuerzo, con once, las camas están hechas, la ropa está lavada, planchada y guardada. Entonces llega el marido y se pone su camisa impecable, sus zapatos guardados en el closet, los niños con sus uniformes y sus ropas, y resulta que nadie le da las gracias, ni las gracias. Así es. Pero, exacto, entonces yo me acuerdo de mi mamá que decía, oye, ustedes son súper malagradecidos, aquí todos los días comía y nadie me da las gracias. Y mi papi siempre le decía, sí, está rica, así como después del reclamo. Entonces, claro, es como súper ingrata la tarea de ser dueña de casa y súper mal reconocida. Entonces, esta compensación económica viene finalmente a reconocer que la actividad de crianza y de cuidado de los hijos tiene un valor más allá de lo económico, sino del sacrificio y el esfuerzo que significa tener una familia con hijos sanos, con hijos que a lo mejor fueron al colegio, escolarizados, profesionales, que ya después, bueno, de universitarios cada uno hace, ya no son niños de cuidados, pero si están enfermos, la que está corriendo a la clínica, a la posta, si es que el papá trabaja, es la mamá. Entonces, esa compensación económica viene a retribuir los años que duró esta relación de matrimonio en relación, ojo, porque puede haber habido alguna mamá cónyuge que sí estudió, que sí trabajó sus primeros años de vida, y no sé, pues al momento de casarse llevaba 5 años, 8 años trabajando, y se fue a la casa cuando tuvo a su primer hijo, formaron familia y después ya no volvió a trabajar. Entonces, esa compensación económica se va a calcular en base a la preparación técnica y profesional, al sueldo que pudiese haber ganado, a la actualización, por ejemplo, si no tenía una preparación técnica y profesional, el sueldo mínimo multiplicado por todos los años que duró ese trabajo de cuidadora del hogar. Entonces, hay fórmulas en que uno puede calcular esta compensación económica, pero siempre dentro de los años que duró el matrimonio. O sea, si duraron 10 años casados, 10 años.
Ahora, bueno, sin duda alguna, bueno, yo gracias a Dios que nunca he enfrentado una situación de divorcio. Llevo 30 y tantos años de matrimonio y espero no enfrentarlo, no creo, no debiera. Pero si la enfrentara, yo creo que trataría de llegar a acuerdo lo más rápido posible. Yo creo que ese es el mejor consejo que se le puede dar a alguien que se está divorciando, separando y que ya no hay vuelta atrás, es justamente tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible. Exacto, yo creo que el divorcio de mutuo acuerdo para las personas que quieren hacer un trámite fácil es la figura jurídica más eficiente. El divorcio de mutuo acuerdo requiere que las partes estén separadas o haya cesado la convivencia un año. Ahora, ese año de cese de convivencia tiene que ser efectivo, no tiene que haber mediado reconciliación, o sea, las partes no tienen que haber gateado y haberse reconciliado, vuelto y de nuevo separado, no. Pero en terreno neutro puede ser, si van a un motel, por ejemplo. Claro. Ahí la ley dice no se haya reconciliado las partes con ánimo de permanencia. Ah, ya, bueno. Entonces, efectivamente, un touch and go o un remember puede ser. No cuenta. Puede ser. Oye, tengo una historia muy buena de una colega que le pasó en un tribunal que estaba en un divorcio de mutuo acuerdo y resulta que le preguntan el juez tiene la obligación de hacer un llamado de conciliación. ¿Ya? Por ley, está establecido el llamado a conciliación en todas las materias de familia. Entonces le pregunta al caballero, señor, ¿usted tiene ganas de seguir casado o se quiere divorciar? No, señora jueza, yo quiero divorciarme. Y le preguntan a la señora, le dice, señora, ¿usted quiere continuar? No, lo que pasa es que nosotros nos reconciliamos. ¿Cómo? Le dice el juez. Sí, pues porque anoche estuvimos juntos. Oh, y el juez le mira al caballero y el caballero va, frase para el bronce, Diego, anótala. ¿Ya? La pura debilidad del hombre nomás, pues, señoría, le dijo. Que es cierto. Por la pura debilidad del hombre habían tenido este remember, pero resulta que no fue con ánimo de permanencia, solo fue un touch and go. Entonces, claro. Bueno, finalmente terminaron divorciados porque no constituía una reconciliación definitiva. Correcto. Entonces, claro, en este proceso de separación de un año, ¿cómo lo acredita uno? Con testigos, con documentos si tú te fuiste de un domicilio y arrendaste otra casa, tienes el contrato de arriendo, tienes el pago de las cuentas, regulaste alimentos a lo mejor en una mediación cuando te fuiste de la casa y tienes una causa donde están establecidos esos alimentos, entonces ya no es necesario regularlo en el divorcio y dices que ya están regulados, tienes esa causa de años anteriores, así que el divorcio de mutuo acuerdo hoy día ha variado después de la pandemia. Una de las cosas buenas que pasó es que uno se puede divorciar de mutuo acuerdo sin ir a audiencia. Y eso es muy bueno porque tú presentas todos los documentos, los testigos van a una notaría y hacen una declaración jurada de que conocen a los cónyuges futuros divorciados, que han estado separados por más de un año y que no se han reconciliado y que cada uno tiene vidas separadas. Si ya llevan mucho tiempo separados, basta con que acrediten un año de cese, ¿cierto? Pero hay gente que se separa a los 5 o 6 años y puede tener una pareja nueva y pueden haber hijos nuevos. Entonces tú acompañas los certificados de nacimiento de estos nuevos hijos y acreditas efectivamente esa pareja ya no se reconcilió y que están separados y puedes pedirle al tribunal que haga una sentencia y resuelva esto sin audiencia. Entonces tú presentas los documentos y el juez evalúa y revisa todos los antecedentes y te dice se acoge la demanda, se decreta el divorcio, regístrese o subinscríbase en el registro civil. Claro, una sentencia más larga, por supuesto. Yo estoy dando las 3 frases que son importantes. Entonces, esas personas
se han divorciado de mutuo acuerdo, y ese divorcio bien presentado en el tribunal no debería demorarse más de 2 meses, 1 mes y medio, así a todo reventar, porque no se agenda audiencia, que es lo más complejo. Entonces, hay que estar de acuerdo en todas las materias. Si no estamos de acuerdo, pasamos al divorcio unilateral. Y en el divorcio unilateral tenemos que tener 3 años de cese de convivencia. Lo acreditamos igual que en el divorcio mutuo acuerdo, con testigos, con documentos, y tenemos que regular, si es que el juez te invita a regular, los alimentos y el cuidado personal y las visitas o régimen comunicacional. No es obligación en un divorcio unilateral establecer esto. Misma cosa, las personas llevan separadas más de 5 años, lo más probable es que tengan reguladas esas materias con anterioridad, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que le digan, no, magistrado, nosotros ya tenemos regulados los alimentos hace 3 años atrás. Ya, perfecto. Todo el tema de alimentos, de mantención de uno a otro, de otro a uno, qué sé yo, etcétera, pues no es necesario un proceso de divorcio, pues. Es la mera separación nomás, es un conflicto aparte, pues. Es un conflicto aparte, pero que solo está de la mano en el divorcio de mutuo acuerdo, porque para poder divorciarme de mutuo acuerdo tenemos que acompañar este acuerdo regulatorio. En un divorcio unilateral no es necesario, basta con que yo me quiera divorciar y me divorcio. No, claro, pero todo lo relacionado con los temas de pensión de alimentos y todo eso corre por otra vía, es decir, porque se produce la separación de hecho, o sea, yo hoy día me separo y me fui a la casa. Ya al día siguiente, claro, la señora puede poner una demanda de alimentos al día siguiente, o sea, puede empezar ya a ver porque a lo mejor sabe que se le viene ese problema encima. Exacto. Ahí son 2 pistas distintas. Claro. Por cuerda separada, como dice uno en tribunal, puedes regular las materias en relación a los hijos, y por otra línea corre el divorcio. Así que no necesariamente van a estar ligadas, salvo en el divorcio mutuo acuerdo. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con el divorcio por culpa? El divorcio por culpa es una figura jurídica que viene a dar protección a los hijos y a los cónyuges. Aquí tenemos que pensar que el divorcio por culpa tiene causales súper específicas, porque la cónyuge, por ejemplo, ha sufrido violencia intrafamiliar en forma reiterada y existe una sentencia que condena al agresor, o también existe algún tema de protección o de maltrato a los hijos dentro de esta convivencia, ¿cierto? Este divorcio por culpa o divorcio sanción, que también se llama, es un divorcio que no tiene plazo. O sea, si tú has sido víctima de violencia intrafamiliar y tienes una sentencia que ha condenado a este cónyuge por ejercer violencia o maltrato para la cónyuge y los hijos, o la cónyuge o los hijos, indistintamente, puedes presentar la demanda de divorcio sin esperar 1 año o 3 años. En este caso, nadie se divorcia de mutuo acuerdo en estas condiciones, muy poca gente. Obvio, claro. Entonces, te ahorras los 3 años. Ahora, lo que sí es importante reiterar, porque por supuesto existe mucha gente que mal utiliza la figura de las denuncias de violencia intrafamiliar o de medidas de protección a favor de los hijos para perjudicar a este cónyuge que ha sido inocente en el ejercicio de violencia. Entonces los tribunales están llenos de denuncias de violencias intrafamiliares de mujeres dolidas porque la relación no funcionó, claro, en fin. De denuncias de violencia intrafamiliar que nunca existió la violencia. Pudo haber existido a lo mejor otras situaciones propias de una relación de pareja, pero no ningún caso de violencia. Sí. Que no constituyen hechos de violencia o de maltrato. Entonces resulta que la gente va y denuncia a este marido
y después van y dicen, no, si yo tengo yo lo denuncié por violencia intrafamiliar, entonces van y presentan la demanda de divorcio por culpa sin cumplir con los años de cese. Y resulta que la causa de violencia intrafamiliar nunca fueron a audiencia, nunca se condenó a la persona, y resulta que está archivada, quedó en nada. Entonces, tenemos que tener una sentencia, ¿ya? En casos de violencia intrafamiliar. ¿Cuándo se puede demandar por culpa también? Cuando uno de los cónyuges ha sido infiel. Porque una de las cosas que comprende este matrimonio son los deberes y obligaciones de los cónyuges. Y el número 1 dice guardarse fe, que es una forma muy bonita de decir fidelidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El cónyuge o la cónyuge tuvieron un desliz y tuvieron una relación paralela al matrimonio que dura muchos años a lo mejor y fue descubierto. Entonces yo pudiese demandar por culpa a este cónyuge que me fue infiel. Ahora el problema es cómo acredito esa infidelidad, pues, porque resulta que pueden haber testigos que digan, y aquí va por el criterio del juez, porque a mí me ha pasado en la experiencia personal, laboral, no personal, laboral. Pero puede traer al amante, porque... Es que hay distintas cosas, pues mira, me tocó una vez un divorcio por culpa donde la señora tenía fotos del personaje saliendo del motel, que tú dijiste eso, muy lavadito y tomadito de la mano, y en las fotos del auto subiéndose cada uno al lado. Ah, chuta, ya. Y la jueza rechazó el divorcio por culpa porque no se acredita por el solo hecho de haber estado en esa situación que efectivamente hubo infidelidad. Chao. Porque, o sea, yo te comento este pelambre en realidad, esta es la parte sabrosa. Me dice, ¿cómo sé yo que esa señora no es una amiga del alma y que lo estaba pasando mal y este hombre le tomó la mano y la abrazó para consolarla? Yo no tengo por aquí indicado, dijo, que fue infiel. Pero ¿y para qué se va a buchar entonces? Pero es que así son los jueces, pues. Imagínate que en Santiago hay 4 juzgados de familia, cada uno como con 10 jueces. O sea, cada uno hay que darle en el gusto. Entonces no podemos decir que la regla general es que una foto saliendo del motel acredita el hecho de la infidelidad. Espérate, pero mira, podemos tener divorcios por culpa en una situación menos compleja. Las partes se separaron, llevan 8 años separadas y cada uno tiene hijos con una nueva pareja. El vínculo matrimonial no se ha disuelto, el deber y obligación de guardarse fe existe. Entonces, si yo soy una abogada inteligente, le digo a mi cliente, presentemos una demanda por culpa y digamos que él fue infiel y que tiene un hogar paralelo y ya tiene un hijo de esa nueva relación, porque la obligación del matrimonio y de guardarse fe está vigente. Entonces, si tengo un hogar paralelo, evidentemente hay infidelidad, obvio. Entonces, ahí el otro cónyuge, si no quiere esperar los 3 años, podría decir, ya, hagamos un divorcio por culpa, porque no va a quedar registrado en ninguna parte. El certificado de matrimonio dice sentencia de divorcio, pero no dice que es por culpa. Entonces, da lo mismo. Perfecto. O sea, incluso debe ser una alternativa bien aceptada, si no queda como en los antecedentes, en el fondo. Además que tampoco hay gente que le da lo mismo, hay gente más quisquillosa y dice, no, porque yo no fui infiel, porque ya estamos separados, yo tuve mi relación de pareja después de 1 año que estuvimos separados, la guagua tiene apenas 1 año, entonces se ponen quisquillosos. Pero
pero para esas dos figuras uno Claro, podría utilizar de repente la guagua el tiene apenas divorcio. un año y la barba es un problema genético de la guagua. Claro, por ejemplo. Claro, pero es guagua. Tiene hirsutismo la pobre guagua, pero claro, ya lleva ahí varios años en su cuna de plata. Pero bueno, el divorcio en realidad tiene estas facetas que uno puede decir pueden ser dolorosas, pueden ser tristes y generan un quiebre de una familia. Nadie se separa feliz de la vida, nadie toma la decisión de divorciarse con la mejor sonrisa de la vida, aunque he estado en divorcios donde la Sí. gente ya lleva tantos años separados que cuando salen del divorcio son súper amigos y celebran y se van a tomar café porque han Sí. mantenido una buena relación como padres, entonces logran tener una convivencia saludable siendo después separados y el divorcio se hace fácil. Yo creo que hoy día cada vez más el mutuo acuerdo y llegar a un buen acuerdo civilizado es más común que antes, porque la ley protege más los intereses de las mujeres, o sea, no es que los proteja más, hoy día los protege, antes no los protegía, entonces por lo tanto existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero igual hay un tema pendiente relacionado con las pensiones de alimentos, eso yo creo que todavía no está tan resuelto, todavía los hombres, Sí. hombre o mujer, digamos, que quiera evadir esa obligación, hay formas y lamentablemente se mantiene. Pero bueno, ese es un tema Mira, para voy a otro sacar programa. mi lápiz infantil para conversar de esto, ¿viste? Para que no digan que las abogadas somos fomes y serias. Entonces yo dije, en este bloque, después de todos mis compañeros panelistas que son divertidos, yo tengo que ser amena. Bueno, cuando se trata de niños y de los hijos, por supuesto que tenemos que ponernos la mano en el corazón. Claro que sí. Cuando los padres se separan, el derecho a la pensión de alimentos no es un acto de amor, de voluntad. No. Debería ser una obligación que nace de amor, de consideración y de comprensión, porque los hijos comen, se enferman, se visten. Claramente. Hay muchos padres que creen que la pensión de alimentos es un favor, oye, te estoy dando más de lo que tú necesitas, cuando han vivido juntos y en realidad saben cuánto gastan como familia los hijos. Entonces, una vez separados, caemos en este tema doloroso que es regular el monto de la pensión Sí. de alimentos. Para presentar una demanda de pensión de alimentos, tenemos primero que hacer un trámite previo que se llama mediación familiar. En esta mediación familiar, que es una persona imparcial, que puede ser un abogado, un psicólogo, un trabajador social, del área social en realidad, invita a las partes a conversar sobre las materias que se regulan en relación a los hijos, los alimentos, el cuidado personal y la relación directa y regular. Cuando hablamos de la pensión de alimentos, tenemos que fijarnos en qué cosas se van a regular. La gente piensa que es solo comida, no. La pensión de alimentos comprende muchas más cosas: alimentación, habitación. Puede que yo esté viviendo en una casa en que se paga dividendo o se paga arriendo. Si vivo en una casa o un departamento que paga gastos comunes, por ejemplo, tengo que incluir esos gastos comunes. Tengo que incluir el colegio, tengo que incluir el vestuario, tengo que incluir el supermercado, tengo que incluir el transporte, si tienen transporte escolar, y si la mamá la que ejerce ese acarreo de allá para acá, Trabajo, claro. tengo que considerar benzina, por ejemplo. Exactamente. Hoy gasto del día, auto. exacto, el desgaste del auto propio, y además hoy día con esto de las comunicaciones hay que pagar wifi, hay que pagar internet, hay que pagar cable. Yo creo que porque Yo creo que es un tema para el próximo programa porque se nos acabó el tiempo. dejamos pendiente entonces a mi amigo Colelito Men, él se llama Colelito Men, ¿Cómo? para... ¿Cómo Lo que se pasa es que llama? cuando yo era chica, vi un perrito en una bomba de benzina Ya. y yo le decía, Colelito Men, pensando que era un corderito. Entonces era Corderito Ben. Entonces a mí me regalaron este lápiz El corderito. que se llama
con Lelito Méndez. Buena, Entonces, oye, qué buena memoria. con él vamos a hablar de los alimentos, las visitas o la relación directa y el cuidado personal. Hoy día solo divorciamos gente. Exactamente. Oye, Claudia, yo te quiero agradecer tu tiempo, tu gran y maravillosa exposición y buen humor. Y vamos mientras tanto unos comerciales y volvemos para terminar con una reflexión final de un par de minutos. Vamos y volvemos. Gracias. Chao. Nunca es tarde para lograr lo que anhelas. Taller. Meta Business. Más inteligencia artificial. Impacta y escala. Dirigido a mayores de 50 años, que desean crecer, vender más o darse a conocer. Un taller creado por Diego Bazán, y que enseña en vivo. Basado en su experiencia de más de 20 años. Haz tus consultas en el WhatsApp 569 5205 9366. A una persona lo que no he hecho nunca en este segmento y tampoco en el Nido Vacío, que conocí hace 2 fines de semana atrás en la Feria Internacional del Libro de la Florida. Si ustedes han visto los videos, es la persona que me entrevistó o que conversamos cuando estábamos haciendo la presentación, los videos, los reels de promoción que siguió en la cuenta de Diego Bazán, escritor. Pero, ¿por qué lo invité? Porque él está presentando una obra de mujeres, que es el tema central de mi novela Estás con nosotras, en el Teatro San Ginés los días 15, 16 y 17 de mayo, en el contexto del Festival Río de la Plata. Él es dramaturgo, es muy joven, es lo que yo llamo es un chiquillo, muy, muy joven, y la verdad que estoy impactado porque a tan corta edad ganó un premio por su trabajo en su país natal, que es Uruguay, y va a compartir con nosotros la obra que va a presentar y la va a promocionar. Así que vamos con él. Estamos aquí con don Bruno Acevedo. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido, qué gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como tú decías, preparando los aprontes para el montaje de otro cumpleaños, que es esta obra que habla de 3 mujeres que están en medio de una noche de celebración y confiesan un secreto muy íntimo que cambia sus vidas. Estamos en pleno proceso y eso, muy contentos.
Cuéntame, y dime una cosa, es una obra una obra en donde participan mujeres, ellas son los personajes, y por lo que me estás diciendo, ellas están en una noche tal vez de juerga, ¿puede ser? Y en ese, Sí, sí. y en ese proceso liberan sus secretos más íntimos, ¿es algo así? Sí, en verdad, o sea, son tres mujeres que por alguna razón están en ese lugar compartiendo y tienen un secreto que les cambió la vida y que es Ya. el mismo secreto. Comparten el mismo, la misma sucesión. Hicieron algo, ellas cometieron algo y eso que cometieron nunca lo dijeron y por primera vez lo están diciendo. Y en verdad el género de la obra es un Eso thriller te iba de a preguntar. suspenso Ah, y combina el drama, pero también combina muchísimo el humor crudo, como un humor, no sé si negro no es la palabra, pero sí un humor muy visceral, que es algo que comparte mucho la dramaturgia del Río de la Plata. El teatro en Uruguay, en Argentina, es muy, muy visceral, muy de tener al espectador agarrado de la silla viendo eso, y bueno, en este caso conectando los hilos de por qué hicieron lo que hicieron. oye, lo encuentro extraordinario. O sea, el género es un thriller, no es drama. Mira qué buena. Yo no sé si hay mucho thriller digamos, en el teatro. En realidad me estás dejando como, estoy tratando de pensar y no hay mucho thriller en el teatro. O es drama o es comedia, pero generalmente es drama además. Oye, cuéntanos dónde es. Yo dije que en el Teatro San Ginés, cómo se pueden conseguir las entradas, cómo pudiera eventualmente nuestra audiencia llegar para allá, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, etcétera. Todos los detalles para que pueda llegar gente a tu espectáculo. Buenísimo, las entradas están a la venta por Ticketmaster, hay un 30% de descuento con BCI, con Match, y en verdad, o sea, es en la sala 2 del Teatro San Ginés, a las 20 horas, 15, 16 y 17 de mayo, la capacidad es bastante limitada porque es una sala íntima, una sala que también invita al espectador a este tipo de espectáculo, y bueno, a mí en verdad como creador lo que me interesa es que las personas que vayan sean las personas que un típico viernes les interesa ver algo en Netflix, divertirse, comer algo rico, beber. Bueno, es ese público, alguien que vaya a divertirse y después a comentar porque es una obra que da mucho que hablar, así que es un muy buen plan, una muy buena cita. Oye, Bruno, yo te agradezco que estés acá. Ojalá que tengas mucho éxito, no me cabe la menor duda. Tú eres un hombre joven, con mucho ánimo y me pilló de sorpresa el que sea un thriller. Así que te despido, muchas gracias y vamos a despedir nuestro programa del día de hoy. Nos estamos viendo y que les vaya muy, pero muy bien.